Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy bien, muy contenta, sorprendida porque este canal, Sintoniza tu Salud Mental, ha llegado a 2,000 sintonizados. No sé qué tanto más podamos crecer, pero les aseguro que entre todas mis ocupaciones me doy mis espacios para poder crear estos videos que espero les estén dejando aprendizaje, reflexión y sobre todo un mayor conocimiento y visión en diferentes niveles sobre lo que es la psicología como ciencia y como profesión. Como ya se habrán dado cuenta, esta serie de videos Salud Mental en México, un fracaso, consta de varios episodios que pretenden exponer la información que nos permita comprender de qué va la salud mental en México, sus inicios, el proceso y lo que es al día de hoy la salud mental para los mexicanos, para así poder responder si es o no un fracaso. En el episodio 14, La Castañeda y su puerta al infierno, abordamos cómo fue que en México comenzó a implementarse la tecnología de principios del siglo para cuidar la salud mental, antes mal denominada locura. La implementación del modelo asilar, es decir, la internación prolongada procurando la protección de los derechos, se realizó en México con la inauguración del manicomio general La Castañeda. Este proyecto fracasó al verse interrumpido por el movimiento revolucionario durante 10 años. Eventualmente ese movimiento se convierte en algo más sólido. Los médicos de principios del siglo se ven obligados ante un nuevo problema que está afectando la estabilidad de la población a buscar una solución. Esto arranca con una reestructuración administrativa del manicomio general que se caía a pedazos, creando nuevas áreas de atención en medicina y, por supuesto, formación académica para los profesionales. Algunos de estos médicos venían de formarse en Europa, habiendo conocido allá a quien daría respuesta a todas las preguntas que ellos, aún como médicos, no podían responder en relación a esa nueva clase de pacientes que llenaba sus consultorios. Eso lo vimos en el episodio 15, romance idílico entre la medicina y el psicoanálisis. Pero es importante que hablemos sobre la nueva psicología, la que no llegó a México. Esta infatuación que tenían los médicos con el psicoanálisis poco les permitía aceptar otras opciones que estaban teniendo un importante crecimiento en Europa y Estados Unidos a nivel científico. De eso hablaremos en este nuevo episodio, pues no todos estaban enamorados del psicoanálisis y este recibió fuertes críticas desde su creación. Ellos son los creadores de la nueva psicología, la que no llegó a México. Yo soy Isabel Estrada, psicóloga, y te invito a que te quedes conmigo un ratito y platiquemos sobre estos temas que nos permitirán eventualmente saber si la salud mental en México es un fracaso o no. La American Psychological Association, o Asociación Estadounidense de Psicología, se estableció en 1892 contando únicamente con 32 miembros, un pequeño grupo de hombres interesados en la nueva psicología. Stanley Hall fue su primer presidente. En algún momento ya habíamos mencionado a Hall, quien es reconocido por impulsar en Estados Unidos la psicología infantil y la psicología educativa. Hall es parte de esa nueva generación de psicólogos que les mencionaba en el episodio 14, aunque tenía un pie en ambos bandos. Leer Psicología Fisiológica de Wilhelm Wundt, padre de la psicología científica, lo inspiró para dedicarse a la psicología. Establece el primer laboratorio psicológico de Estados Unidos en la Universidad Johns Hopkins y funda en 1887 la American Journal of Psychology, la primera revista estadounidense de este tipo y la segunda de importancia fuera de Alemania. En 1888 ayuda a establecer la Universidad Clark en Worcester, Massachusetts, y como presidente de la universidad y profesor de psicología, se convirtió en una fuerza importante en la transformación de la psicología experimental como una ciencia. La teoría de Hall de que el crecimiento mental se produce por etapas evolutivas se expresa mejor en una de sus obras más grandes e importantes, Adolescencia, que publica en 1904. A pesar de la enorme oposición, Hall invita a Sigmund Freud y a Carl Jung a las conferencias que celebraban el 20 aniversario de la Universidad Clark en 1909. Bueno, nadie es perfecto. Y aquí les va un dato curioso. Esa gira que hacen Freud y Jung los lleva a romper su relación. Ellos se conocen en 1907,
Pasan 3 meses de gira juntos en Estados Unidos y dicen por ahí que el estrecho contacto y las agotadoras e intensas conversaciones los llevaron a exponer sus diferencias ideológicas, razones que acabarían con la amistad. Recuerden que Freud rompió con todas aquellas personas que distaran de sus conceptos del inconsciente. Para él, ese concepto era una verdad absoluta, no cuestionable, inamovible, no negociable. Freud comienza a ver con desinterés a Jung al notar su interés por la religión y por considerarlo poco científico. Y aquí les va un dato de color. En 1905, la APA tiene por primera vez una mujer presidente. Mary Whitton Calkins se convierte en la 14ª presidenta de la organización. Ella obtiene su doctorado en Harvard, lo obtiene entre comillas, en donde ingresa gracias a William James, quien le apoyó por el gran talento que notaba en ella. Lamentablemente, la corporación de Harvard le negó el título a Calkins y continúa negándose a otorgarlo póstumamente, bajo el merluzo pretexto de que Harvard no aceptaba mujeres. Tanto compañeros como maestros sostenían que Calkins era sencillamente brillante. Hugo Münsterberg, que recordemos establece las bases de la psicología industrial, otro discípulo de Wundt, sostenía que ella era la estudiante más fuerte de su laboratorio desde que llegó a Harvard. A pesar de la resistencia de la universidad y que aún sostiene, Calkins es considerada una de las psicólogas estadounidenses de primera generación más importantes. Estableció uno de los primeros laboratorios psicológicos del país en el Wellesley College y publicó 4 libros, más de 100 artículos sobre psicología y filosofía y ocupó el puesto 2 en una lista de los 50 psicólogos más eminentes de los Estados Unidos en 1903. Calkins dedicó gran parte de su carrera a desarrollar un sistema de psicología científica del ser, con el que estaba fervientemente comprometida. Basó su sistema en la convicción de que la unidad fundamental del estudio de la psicología debería ser el yo consciente. Definió la psicología introspectiva personalista como el estudio del yo consciente, funcional y experimentado que existe en relación con los demás. En su autobiografía, Calkins escribe: porque cada año que vivo, con cada libro que leo, con cada observación que inicio o confirmo, estoy más profundamente convencida de que la psicología debe concebirse como la ciencia del yo o de la persona en relación con su entorno físico y social. En 1913, Watson, padre del conductismo, publica su famoso artículo en el Boletín Psicológico, La psicología como la ve el conductista, en donde argumenta que la introspección no forma parte de la psicología científica. Por supuesto, Calkins se oponía a la eliminación total de la introspección como método psicológico y seguía convencida de que algunos procesos psicológicos solo podían estudiarse mediante la introspección. Señaló que la introspección es en sí misma un método para estudiar la conducta, especialmente la conducta compleja como la de imaginar, juzgar y razonar. A pesar de esto, simpatizaba con la observación de Watson de que la psicología se había alejado demasiado de los problemas de la vida cotidiana. Watson revolucionó el mundo de la psicología social con esta publicación. En el mencionado artículo propone analizar esta disciplina desde el análisis de la conducta observable en lugar de hacerlo desde el análisis de la conciencia, perspectiva vigente hasta entonces. Es por ello que propone la eliminación de la introspección como método válido para la psicología, sustituyéndolo por la observación y la experimentación objetivas, creando una nueva escuela, el conductismo. Entendámoslo de esta forma muy sencilla. Los médicos decantaban por el inconsciente, los psicólogos, los nuevos psicólogos por los procesos conscientes, y de pronto llega Watson a hablar de la conducta, medible y observable. Desde su enfoque conductista, Watson realiza investigaciones sobre el comportamiento animal, incluyendo al ser humano, donde destacan la crianza de neonatos, niños y la publicidad. Fue el primer graduado de doctorado en psicología en la Universidad de Chicago. Así es como una parte de la psicología comienza a explicar la conducta recurriendo a factores ambientales externos al individuo y no de su naturaleza interna, consiguiendo evitar así uno de los mayores problemas a los que se enfrentaba la psicología hasta entonces, que era inferir los procesos mentales de los individuos a los que pretendía investigar.
Recordemos que una de las mayores influencias de Watson son los trabajos de Iván Pavlov y, por supuesto, Bechterev, la escuela rusa. A Watson se le recuerda muchísimo y se le juzga mucho por dos cosas. Una célebre cita que él mismo admite que es una exageración, y su experimento del pequeño Albert. Pero, hablando de la frase, esta frase es un llamamiento contra la eugenesia y el racismo que dominaba la política de inmigración. La alusión a la eugenesia se entiende mejor si se ubica el texto de Watson no solo en el contexto de su época, sino también en el contexto dentro del libro, ya que se le criticó mucho por esa frase, que dice así, y cito: «Dame una docena de niños sanos, bien formados para que los eduque, y yo me comprometo a elegir a uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger, ya sea médico, abogado, artista, hombre de negocios o incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, actitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Voy más allá de mis hechos y lo admito, pero también lo han hecho los defensores de lo contrario y lo han estado haciendo por muchos miles de años. Por favor, nótese que cuando este experimento se realice, debe permitírseme especificar la manera en que sean criados estos niños y el tipo de mundo en el que vivirán». Watson sabía que estaba exagerando la importancia del entorno y no le importaba reconocerlo explícitamente, pero creía que las consecuencias a las que conducía este error eran más benignas que las que se derivaban del error contrario. Para muestra de su pensamiento, solo hay que continuar leyendo. Lo mismo sucede cuando las razas inferiores se crían junto con las superiores. No tenemos ninguna evidencia de la inferioridad de la raza negra. Sin embargo, educad a un niño blanco y a uno negro en la misma escuela, criadlos en la misma familia, teóricamente sin diferencia alguna, y tan pronto como la sociedad comienza a ejercer su poder aplastante, el negro ya no podrá competir. Fuertes declaraciones de Watson. Este ambientalismo extremo implicaba una filosofía optimista en relación con el comportamiento humano y la sociedad. Los seres humanos se pueden modificar en sentido adaptativo o no adaptativo, y no están a merced de contingencias biológicas, genéticas en términos contemporáneos. Somos perfeccionables y modificables. No hay un determinismo genético y biología no es destino. Podemos hacer un ser humano cada vez mejor y una sociedad cada vez mejor si decidimos hacerlo. Con la intención de pasar de una psicología introspeccionista a una psicología experimental más cercana al método científico de las ciencias naturales, basada en la manipulación del ambiente y la observación de los comportamientos del mismo, surge el experimento famoso conocido como el pequeño Albert. Watson, con su coinvestigadora y coautora, Rosalie Rayner, quien se gradúa de la Johns Hopkins University en 1920 y convirtiéndose en auxiliar de investigación en el famoso experimento en ese mismo año. Watson y Rayner enfocaban su investigación en la crianza infantil. El experimento permitió avances en las técnicas terapéuticas que se dieron posteriormente, y a pesar de las distintas críticas del experimento, muchos conductistas ven un aporte, una herencia experimental, retomándolo como base clínica y teórica de las fobias y la ansiedad. Más adelante, en la década de 1950, Joseph Polpi se basa en el método de contracondicionamiento para desarrollar la desensibilización sistemática aún utilizada hoy en día. En este tipo de terapia se asocia una respuesta incompatible con la ansiedad, como la relajación, con la presencia de los estímulos que producen ansiedad, con el fin de que la respuesta de ansiedad se debilite o será finalmente eliminada. Asimismo, contribuyó al avance de su etiología, ya que Watson y Rayner concluyeron que permite la explicación de muchos miedos irracionales y la gran sensibilidad del individuo a condicionarse a muchos objetos, para lo que no se encuentran motivos coherentes en su historia infantil. Watson era una figura respetada de la psicología estadounidense y ya había sido reconocido como uno de los líderes en este campo a nivel internacional. Su trabajo había estado influido por la filosofía naturalista, por Darwin y la evolución, considerando la psicología como una ciencia natural y también como una disciplina con importantes aplicaciones sociales en el mundo de la educación, la crianza de los niños, la familia, el trabajo, la publicidad y otros temas similares.
La psicología objetiva no comienza con Watson, sino con sus inspiraciones, como Sechenov, Pavlov y Betcherev. En Estados Unidos, donde los psicólogos comparativos habían realizado importantes trabajos desde la perspectiva objetiva, no mentalista, de la psicología. Lo mismo había sucedido en Inglaterra. En Argentina, José Ingenieros también se había dedicado a estudiar el comportamiento y lo mismo había hecho Piron en Francia. Pero Watson tuvo un gran impacto en la comunidad científica internacional y marcó un hito en el estudio del comportamiento o de la psicología conductual, como también se le ha dicho. La teoría del condicionamiento se estableció como un marco confiable y útil para enmarcar una conceptualización, desarrollo y tratamiento de los trastornos. A su vez, respondió a las criticadas explicaciones del momento que se centraban en un análisis introspectivo. Esto causó que las próximas aplicaciones de la enfermedad mental mediaran estos postulados, aceptando que se debía observar los distintos comportamientos y las conductas no observables debían verse bajo un método más objetivo, completando así la teoría de los trastornos mentales. Adicionalmente, y como lo platicábamos en el video Inteligencia, hubo avances en las teorías del aprendizaje, específicamente en el asociativo, el cual sigue vigente para la explicación, aunque no exclusivamente, de trastornos ansiosos u otros. Autores como Field y Nightgeld sostienen que este tipo de aprendizajes sigue ocupando un puesto importante en el entendimiento de algunos tipos de ansiedad, como la generalizada, el pánico, las fobias, el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno de estrés postraumático. Con la conclusión de la eliminación del miedo, Watson fue catalogado como precursor que dio las bases para la terapia conductual, una de las más usadas en la actualidad, dando una contribución sustancial a la psicología clínica moderna, específicamente en desensibilización sistemática y exposición, modelamiento y contracondicionamiento. En la desensibilización sistemática y exposición, Watson y Reiner se adelantaron casi 30 años al mencionar que se puede eliminar un condicionamiento al presentar un estímulo repetidas veces hasta fatigar la respuesta de miedo del sujeto, sentando las bases en estas dos técnicas. Modelamiento, ya que una de las respuestas fue que uno de los experimentadores desarrollara experiencias positivas con el estímulo para promover la imitación y luego se seguía a Albert para que realice ciertas acciones, describiendo al modelamiento como una herramienta terapéutica. Esto es apoyado en que se está acumulando pruebas que sugieren que las vías de aprendizaje por modelamiento y transmisión de la información negativa suelen estar implicadas en la adquisición de miedos en la infancia. Hoy es una técnica utilizada en terapia cognitivo-conductual. Es una técnica terapéutica en la cual el individuo aprende comportamientos nuevos observando e imitando el comportamiento de otras personas, denominados modelos. El modelado es muy útil en aquellos casos en los que la conducta que el individuo requiere aprender no se encuentra en su repertorio de habilidades. Contracondicionamiento, ya que tienen en cuenta estímulos apetitivos como la comida para generar una respuesta incompatible con la generada por los estímulos aversivos ya condicionados. Y aquí entra en escena otra psicóloga importante, Mary Coover Jones, compañera de Reiner y también alumna de Watson. Luego de la realización del experimento del pequeño Albert, realiza un experimento con un niño que tenía miedo a los conejos, con el objetivo de desarrollar una técnica de eliminación del miedo condicionado bajo la tutoría de Watson. Coover Jones logra curar la fobia en este pequeño utilizando dos procedimientos de corte conductual. Primero, mediante exposición graduada. Su trabajo consistía en acercar paulatinamente al niño al conejo. En cada nueva aproximación, el niño ingería alimento. Aquí la comida provoca una respuesta inhibitoria de ansiedad. Ojo con este dato, que retomaremos mucho más adelante cuando hablemos de ansiedad y conductas de riesgo. Como les mencionaba, este procedimiento sentó las bases prototípicas de la desensibilización sistemática que desarrollaría 30 años más tarde Joseph Polpy. Y segundo, el niño observaba un grupo de pares jugando con conejos, lo cual redundó en un aprendizaje por observación e imitación. Esta técnica fue sistematizada más adelante, en la década del 60, por el psicólogo canadiense Albert Bandura, bajo la denominación de modelado por aprendizaje vicario. Otra figura importantísima de la psicología, presidente de la APA, que retomaremos también más adelante, ya que sus aportes en la teoría del aprendizaje social y su evolución del sociocognitivismo tenemos que comentarlos.
Es importante señalar que la perspectiva teórica sobre el condicionamiento del miedo ha cambiado en las últimas décadas, lo que quiere decir que la investigación en sí dio pie a distintos avances, de ahí que constantemente se esté actualizando y las críticas hacia estas teorías se deben realizar teniendo en cuenta el momento histórico en que se postulan. Un poco ya les había comentado sobre los aportes de Leitner-Widmer y los inicios de la psicología clínica. Entre 1907 y 1908, Widmer funda la primera revista especializada, llamada The Psychological Clinical, la psicología clínica o clínica psicológica. En ella ofrecía una explicación de su trabajo en los últimos 10 años y la razón de por qué era necesario ese nuevo término, psicología clínica, intentando ampliar el enfoque a temas más tradicionales en psiquiatría como la naturaleza de los delirios. Hubo un crecimiento importante de psicólogos clínicos. Esto llevó en 1917 a una decisión de la American Psychological Association, creando la American Association of Clinical Psychologists. Sin embargo, en 1919, esta nueva asociación se reincorpora a la APA como sección clínica. Así pues, la clínica psicológica o psicología clínica crea sus propias instituciones, es decir, revistas y asociaciones dentro del marco de la psicología académica y científica, representada principalmente por la universidad y por la APA. La Primera Guerra Mundial, que da inicio en julio de 1914, moviliza la construcción y aplicación de test psicológicos y también el papel del psicólogo clínico. Por un lado, los psicólogos clínicos investigaron y teorizaron sobre los temas en cuestión, como la naturaleza de la personalidad, el origen de la inteligencia, como ya lo habíamos mencionado, las causas de los trastornos de conducta, los usos de la hipnosis y la relación entre principios del aprendizaje y la desviación. Por otro lado, los psicólogos clínicos pasaron de considerarse a sí mismos más concernidos con los problemas educativos que con los psiquiátricos, adoptar las funciones del tratamiento añadidas a la evaluación, de entrenamiento reeducativo y de investigación. En este sentido, se ha de decir que la función terapéutica se centró inicialmente en la clínica infantil, conjuntando así las tareas de diagnóstico y tratamiento. En esta asimilación del tratamiento por el psicólogo clínico contribuyó también el prestigio alcanzado en el uso de los test de personalidad, tales como el Rorschach y el TAT, Thematic Apperception Test, que permitieron un lenguaje común entre el psicólogo diagnosticador y el psiquiatra como terapeuta. Según aumentaba su número y se empleaba en sus funciones, los psicólogos clínicos, junto con otros psicólogos aplicados, se sintieron descontentos con el apoyo recibido por sus colegas de la APA, mayormente académicos y científicos, de modo que se constituyeron en 1937 en una organización separada de la American Psychological Association llamada American Association of Applied Psychology, Asociación Americana de Psicología Aplicada. La cuestión es que al final de la década de 1930, el campo de lo que sería la moderna psicología clínica ya se había organizado con sus 6 actividades principales, a saber, la evaluación, el tratamiento, la investigación, la enseñanza, el asesoramiento y la administración. Para entonces, los psicólogos clínicos se han extendido más allá de sus clínicas originarias a los hospitales, las prisiones y otros lugares, y tanto con adultos como con niños. La última edición de la revista Clínica Psicológica apareció como volumen 23 en 1935. Constaba íntegramente del informe del Comité de la Selección Clínica de la Asociación Americana de Psicología, que tenía 2 partes: la definición de psicología clínica y estándares de formación para psicólogos clínicos y guía de clínicas psicológicas en Estados Unidos. Las principales conclusiones de la primera fueron que debería haber 2 niveles de psicólogo. Un psicólogo propiamente dicho debe tener doctorado en psicología, haber dominado la técnica general de los métodos experimentales y de investigación, estar calificado para realizar y dirigir investigaciones de forma independiente, estar familiarizado con la filosofía y los métodos educativos modernos, tener conocimientos generales en campos de las ciencias biológicas y sociales, haber adquirido al menos 1 año de experiencia en condiciones clínicas donde habría tenido supervisión adecuada y estaría familiarizado con una variedad de casos clínicos y tendría también conocimiento de los procedimientos judiciales en la comisión de casos.
Por otro lado, un psicólogo asistente que debía tener una maestría en psicología y un año de experiencia en supervisión. Lamentablemente, está tan sesgado el sistema educativo en psicología, por no decir precario, que un alumno de psicología clínica tiene más presente a Freud que a Widmer y a otros psicólogos que hicieron importantísimos aportes para la práctica que hoy ejercen. Eso ya lo hemos comentado en el video 7, Just Stop, intrusismo profesional. Entre otros nombres podemos mencionar también Walter Dill Scott, quien se convierte en el primer psicólogo en ostentar el título de profesor de psicología aplicada, James Cattell, Jean Piaget, que en 1920 publica La concepción del mundo por el niño, impulsando el estudio de la cognición en el niño en desarrollo. Skinner publica La conducta de los organismos, introduciendo el concepto de condicionamiento operante. El trabajo llama la atención sobre el conductismo e inspira investigaciones de laboratorio sobre el condicionamiento. En la Segunda Guerra Mundial se derivaron 40,000 personas a los hospitales neuropsiquiátricos de la Veteran Administration, VA, en Estados Unidos, lo que supuso de nuevo un impulso a la consolidación de la psicología clínica. Puesto que los psicólogos clínicos existentes fueron insuficientes, la VA se adelanta a la APA y los departamentos de las universidades en la definición y capacitación requerida para el ejercicio de la psicología clínica. Concretamente, un documento de la VA en 1946 definió la psicología clínica como una profesión que implicaba el diagnóstico, tratamiento y la investigación relativos a los trastornos de los adultos. Para ello, el psicólogo clínico habría de poseer el grado de doctor, PhD. Esta investigación de la VA, junto con el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, para que la APA y las universidades definieran los programas de formación en psicología clínica, dio lugar en 1947 a un comité encargado de diseñar las directrices a seguir. Este comité tenía encomendado recomendar el contenido de los programas, establecer los criterios de entrenamiento a tener en cuenta por las universidades y los servicios de formación en régimen de residencia y evaluar e informar sobre los programas en curso. Las 3 principales recomendaciones del informe Shakow para el entrenamiento clínico fueron las siguientes. El psicólogo clínico sería formado antes que nada como psicólogo y por tanto como científico, y contando con ello como profesional práctico. El entrenamiento clínico sería tan riguroso como lo pueda ser la formación en áreas no clínicas de la psicología, lo que supone el establecimiento de unos criterios estándar de posgraduación. El contenido de la preparación clínica se centraría en la evaluación, tratamiento y la investigación. Esta propuesta para la formación del psicólogo clínico, el así llamado modelo de Boulder, en razón del lugar de la conferencia que en 1949 lo asumió, fue el patrón seguido en adelante. Este ha sido el modelo seguido, ciertamente sin prejuicio de otros replanteamientos que conciernen sobre todo a la proporción del contenido científico y del papel investigador con que se figura al psicólogo clínico. En todo caso, este desarrollo e implantación de la psicología clínica como profesión tuvo su reconocimiento legal, así como también dispuso de su código ético. Más adelante profundizaremos en el código ético. La APA crece considerablemente después de la Segunda Guerra Mundial. Al día de hoy es la organización científica más grande que representa a la psicología, sobre todo en Estados Unidos, contando con 121,000 investigadores, educadores, médicos, consultores y estudiantes como miembros. Cuenta al día de hoy con 54 divisiones. Estos son grupos de interés organizados por miembros. Algunas representan subdisciplinas de la psicología, mientras que otras se centran en áreas de actualidad, como el envejecimiento, las minorías étnicas o el trauma. Te las presento en pantalla para que puedas verlas. Y hasta aquí voy a dejar este video. Espero que te haya sido lo suficiente entretenido e informativo. Yo me despido feliz y contenta porque tú ya estás sintonizando tu salud mental. Gracias. Bye bye. Something.